hablar de la candidatura del 1990 por el Fredemo, no podía dejar de recordar que fue en respuesta al desastre del gobierno de Alan García. Así es, Y así es. supongo que se ha enterado de las Me he declaraciones de me he Luis Nava sí, sí. del día de ayer que Me he dijo que me he enterado que el secretario ha hecho un acuerdo con los jueces, con los fiscales, y ha ¿no? contado que García recibió $680,000 de parte Sí. de Odebrecht. Bueno, había... ¿Cómo quedará García frente al juicio de la historia? Yo creo que va a quedar muy mal. Que va a quedar sobre todo como una persona que aprovechó el poder para enriquecerse. Eh, Era una... Hombre, era una persona que perdió completamente el sentido de la realidad en un momento dado, ¿no? Como tenía esa facilidad de palabra, se consideraba, y probablemente lo era, tan por encima de sus propios partidarios. Entonces pensó que podía gozar de impunidad absoluta para todos los excesos que cometía, que podía engañar a la gente. En fin, mi impresión es que la historia no le va a perdonar, ¿no?, los excesos que cometió y sobre todo los robos, ¿no? Creo que con eso en el Perú hay una especie de hartazgo con los presidentes ladrones, los pillos que se aprovechan de la política para enriquecerse. Yo creo que hay un hartazgo con eso, ¿sabes? Y que eso en cierta forma es hoy día una realidad, ¿no?, que está detrás del apoyo, por ejemplo, que ha tenido Vizcarra al cerrar el Congreso. Ha tenido un apoyo clarísimo de un porcentaje muy grande de la población, porque ve en este Congreso, pues, lo que con este Congreso ha sido una verdadera vergüenza, ¿no? Cuando hablamos de la fascinación del poder y de la sensación de soberbia que genera el poder, tampoco podía dejar de pensar en Keiko Fujimori, que en lugar de construir un partido moderno, democrático, aplicó, incluso radicalizando algunas de las recetas de su padre, pensando que quizá no le pasaría a ella lo que le pasó a su padre. Claro, probablemente también perdió un poco el sentido de la realidad, creyó que tenía asegurado el poder. La derrota que le infligió Kuczynski es algo que no le perdonó nunca, y entonces yo creo que ese deseo de venganza en cierta forma trastornó completamente la vida parlamentaria en el Perú, porque el fujimorismo se dedicó, pero fundamental, con el apoyo del APRA, ¿no? Bueno, con el apoyo del pequeño grupo de diputados apristas, a tratar de impedir que Kuczynski hiciera un gobierno, ¿ah?, que gobernara, y entonces a sabotearlo, a censurarle a los ministros, hasta crear una situación realmente imposible en el Perú, y a llevar al fracaso el gobierno de Kuczynski, que yo creo que era la persona más preparada, la persona a la que esperábamos, hombre, sobre todo quienes lo habíamos conocido bien, un gobierno espléndido. Y sin embargo fue un gobierno desastroso, y ahora salen acusaciones que, oye, te dejan absolutamente desconcertado, tratándose precisamente de una persona como Kuczynski, ¿no?